En las primeras horas del 2 de abril de 1982, un grupo de comandos de la Armada Argentina inició la ocupación de las Islas Malvinas. 800 soldados apoyados por buques de guerra y tanques anfibios lograron la rendición de la pequeña guarnición británica que defendía a las islas. El plan inicial de los militares argentinos era llevar adelante el desembarco en las Malvinas a fines del año 1982. Si los argentinos hubieran mantenido su plan original, el resultado de la guerra pudo haber sido otro. En enero de 1982, el jefe de la Infantería de Marina Argentina, el almirante Carlos Busser, recibió instrucciones del comandante de la Marina, el almirante Jorge Anaya. Recibimos una orden para hacer un planeamiento preventivo para una operación de eventual recuperación de las Islas Malvinas que podía ejecutarse a lo largo del año 82. Las Malvinas son un remoto archipiélago situado a 600 kilómetros de la costa sudamericana. Desde su descubrimiento en el siglo XVII, fueron ocupadas por españoles, franceses, argentinos y británicos. La historia de este archipiélago está cargada de controversias. Son llamadas Malvinas por los argentinos, Falklands por los británicos y Malouines por los franceses. En una época las islas estaban ocupadas por dos colonias, una francesa y otra inglesa. Ninguna de las dos sabía de la existencia de la otra. En 1981, la junta militar que gobernaba a Argentina decidió recuperar las Islas Malvinas para ganar popularidad. Esta causa era una de las pocas que podía unir a la descontenta sociedad argentina después de 5 años de dictadura. El general Galtieri, líder de la junta militar, favoreció la operación de recuperación para forzar a los ingleses a negociar la soberanía de las islas. El general Galtieri me dijo, se está contemplando la recuperación mediante una operación militar que se llevaría a cabo probablemente en la segunda quincena de mayo. La Argentina recuperó las Malvinas para negociar, para forzar a la Gran Bretaña a una negociación. Se equivocaron al pensar que Gran Bretaña no respondería. La junta militar decidió que el mes de diciembre era el momento ideal para ocupar las Malvinas. Es el inicio del verano austral. Contarían con más tiempo para comprar armamentos y poner a punto su plan de desembarco. Cuando preguntamos una precisión sobre la fecha más próxima, nos dijeron que nunca sería antes del 15 de mayo y preferiblemente hacia fines del año. El momento elegido para el desembarco en Malvinas fue crucial. Esta sería una de las decisiones más determinantes de la guerra. Si hubieran esperado un poco, es probable que no hubiéramos sido capaces de responder del modo en que lo hicimos. Probablemente 3 meses después hubiera sido distinto. A finales de 1981, el gobierno de Margaret Thatcher anunció la venta de sus 2 portaaviones y el retiro de sus grandes buques de desembarco. Este plan de recorte de la Marina le hubiera impedido al Reino Unido la capacidad de efectuar grandes operaciones anfibias. La Royal Navy iba a ser reducida a una fuerza de defensa costera. Si se completaban los planes de retiro de los 2 buques anfibios principales y de los 2 portaaviones, no hubiéramos podido hacer frente a la Fuerza Aérea Argentina, ni haber llevado adelante profesionalmente un desembarco con nuestras tropas. La Argentina hubiera tenido una mejor oportunidad por 2 causas. Primero, porque Gran Bretaña estaba desafectando muchas unidades navales. Por otro lado, la Argentina esperaba recibir material de ataque bastante moderno. Si Argentina hubiera mantenido la fecha original de su plan, la historia de Malvinas podría haber sido muy diferente. Quizás, si no hubiéramos sido capaces de montar la operación, las Falklands se hubieran llamado Malvinas desde 1982. Esta es la historia de cómo Argentina estuvo muy cerca de ganar la Guerra de las Malvinas en 1982. El primer factor clave fue el tiempo. El plan original de Argentina era lanzar la operación a finales del mismo año.
La Marina Argentina hubiera recibido en mayo de 1982 4 veces más misiles Exocet de los que tuvo durante la guerra. Junto con el avión Superétendard, el misil Exocet conformaban un sistema de armas que estaba fabricado, pensado para afectar o dañar y atacar buques del enemigo. Y para el 2 de abril recién lo estaba recibiendo. Había recibido algunos aviones, creo que 8 o 10, algo así, no estoy seguro, pero sí había recibido solamente 5 misiles Exocet. Si hubieran esperado 6 o 9 meses más para lanzar la operación, sospecho que no hubiéramos estado en condiciones de responder adecuadamente. A principios de 1982, la Junta Militar Argentina enfrentaba serios problemas. El 30 de marzo se llevó a cabo la primera manifestación pública masiva en 6 años. Los ciudadanos reclamaban elecciones generales. La Junta necesitaba de una acción extraordinaria que revirtiera su creciente impopularidad. La recuperación de las Malvinas, una eterna aspiración de la sociedad argentina, parecía el medio ideal para lograrlo. Malvinas no se va a olvidar nunca, porque es algo incuestionablemente argentino, pero también es un sentimiento, y va a seguir siendo. La Armada Argentina decidió conseguir apoyo para el régimen con una operación en las Islas Georgias del Sur, un remoto archipiélago cercano a las Islas Malvinas. Un grupo de obreros, transportados por la Marina Argentina, izó una bandera nacional en las ruinas de una estación ballenera abandonada. El día 20 de marzo se empezó a configurar la crisis en las Islas Georgias, aquel famoso episodio con los chatarreros de Davidoff, porque izaron una bandera y esto no puede ser. Este acontecimiento alertó a Gran Bretaña. En las horas siguientes, los británicos difundieron el rumor de que uno de sus submarinos nucleares había partido desde la base británica en Gibraltar rumbo a las Malvinas. Lo maravilloso de los submarinos es que no se pueden ver y que tus adversarios solo pueden especular sobre su ubicación real. La Junta Militar Argentina asumió que el submarino se dirigía hacia las Malvinas. Era momento de decidir si adelantaban el desembarco antes de que se concretara la amenaza. El 24 nos hicieron la pregunta de cuándo podía ser el momento más próximo para hacer la operación. Evaluamos cuál era nuestra situación. Si nos daban la orden muy pronto, tal vez podríamos zarpar el 28. Finalmente, la Junta ordenó que el plan para tomar Malvinas fuera realizado 5 meses antes de lo planificado para anticiparse a la llegada del submarino nuclear. El hecho de que Gran Bretaña provocara y forzara el entredicho motivado por la presencia de los obreros argentinos en las Georgias hizo que la Argentina debiera adelantar su operación de recuperación en virtud de que era inminente la conformación de la fortaleza Malvinas por parte de Gran Bretaña. Esa fue la verdadera razón del adelantamiento de la decisión argentina. En realidad, los británicos no habían enviado ningún submarino hacia las Malvinas. Ellos supusieron que la idea de que un submarino nuclear nuestro viajaba rumbo al Atlántico Sur era cierta. Esto nos dio tiempo para alistar otros 3 submarinos nucleares para enviarlos a Malvinas. Si no hubieran malinterpretado la información, es probable que no hubieran lanzado la operación en abril. El momento elegido por los argentinos no podía ser más desfavorable. Las mejores naves de la flota británica se encontraban realizando ejercicios de guerra. Por esa razón, no les llevó mucho tiempo prepararse para responder al desafío argentino en el Atlántico Sur. Me sorprendió la rapidez con que nuestro gobierno resolvió la situación. En los años previos hubo muchas palabras y pocas acciones frente a situaciones como las de Malvinas. En realidad, yo esperaba que simplemente no sucediera nada. La flota británica se alistó tan rápido que no desembarcó de sus buques las armas nucleares que llevaba, un secreto que el gobierno británico ocultó durante años después de culminada la guerra.
La Junta Militar en ese momento siguió pensando que la Task Force formaba parte de una operación de acción psicológica de Gran Bretaña para presionar, pero que la guerra seguía siendo el escenario improbable. Aunque la Junta consideraba improbable un enfrentamiento militar con Gran Bretaña, comenzó a acumular tropas y equipos en las islas para intimidar a su adversario. Sin embargo, sus mejores regimientos quedaron en la frontera occidental para prevenir una posible confrontación con Chile. En aquel momento, la Junta Militar temía dejar de guarnecer a la frontera con Chile. Esto hay que ubicarlo en un contexto histórico. A fin del año 78 la Argentina había estado al borde de la guerra con Chile. No se podían sacar las tropas que estaban en la frontera con Chile por riesgo a que, si se avanzaba en el conflicto con los británicos en las islas, pudiera simultáneamente producirse una acción en dos frentes entre Chile y Gran Bretaña. Esta es la causa por la cual, ¿no es cierto?, se tomaron tropas del litoral y tropas del Gran Buenos Aires. Gran parte de los 11.000 soldados argentinos en Malvinas eran conscriptos poco entrenados provenientes de zonas del noreste de Argentina. Se trataba de regimientos poco adecuados para el clima frío y húmedo de las islas. Solo el 5º Batallón de la Infantería de Marina estaba preparado para la guerra que se avecinaba. Cuando yo me enteré una infidencia, poco tiempo antes de que ocurriera el 2 de abril, adiestré el batallón, durante un mes lo saqué a campaña y lo hice trabajar exclusivamente de noche. El día para observar, la noche para trabajar. Yo siempre insisto, creo que la única unidad que estaba realmente equipada, aclimatada, ambientada para estar en esas condiciones, del lado nuestro, era mi batallón. Estuve seguro desde el principio de que la superioridad estaba en la gente. Nosotros no solo contábamos con los Royal Marines y los soldados, teníamos a los mejores de ellos. Además, recibimos el refuerzo de 2 regimientos de paracaidistas altamente entrenados. Perro con 4, perro a 90, 26, en condición para despegue. Ocupe posición y despegue. La victoria en los conflictos modernos suele decidirse a favor de aquel que domina los cielos. Perro con 4, Malvinas despegó 22, comunica control radar. La guerra de Malvinas no fue la excepción. Argentina tuvo la oportunidad de dominar los cielos de las islas. Tan solo debía construir una base en Malvinas desde donde operarían sus más poderosos aviones de combate. Tenían el lugar perfecto para hacerlo. La pista de Puerto Argentino era ideal para aviones de pasajeros y carga, pero demasiado corta para los jets de combate. Esto obligó a la Fuerza Aérea a operar desde las bases situadas en el continente. Y le significó una enorme desventaja frente a los Harriers británicos que eran lanzados desde los portaaviones estacionados frente a las islas. Los ingleses, a la distancia que estaban de las islas, más o menos 100 millas, tenían 30 minutos para estar sobre las islas. Nosotros teníamos 3 minutos, por lo que tardábamos en llegar y teníamos que volver. Los más beneficiados en ese tiempo de operación eran los A4 que tienen reabastecimiento en vuelo. Es decir, que una cosa de emergencia en aquella época, como ese reabastecimiento en vuelo, para nosotros pasó a ser una rutina. Si se hubiera ampliado la base en Puerto Argentino, las batallas hubieran sido muy diferentes.
Los aviones argentinos, mucho más numerosos que los británicos, hubieran contado con el tiempo y el alcance suficiente como para llegar al corazón de la flota británica. Nos hubiera provocado serios problemas si sus aviones más rápidos hubieran llegado más lejos. Su efecto hubiese sido mucho más serio sobre nuestra flota y quizás hubieran logrado expulsar a nuestros portaaviones fuera de la zona de combate. La flota británica no podía permitir la pérdida de sus buques clave. Si uno de los dos portaaviones o uno de sus dos grandes navíos de desembarco hubieran sido puestos fuera de combate, la flota entera tendría que haber regresado al Reino Unido. Si hubiésemos perdido uno solo de los dos portaaviones, probablemente no habríamos podido sostener la campaña. Hubiera sido un problema operar con solo uno de ellos. Lo mismo sucedía con los dos buques anfibios que eran vitales para concretar el desembarco. Tampoco hubiéramos contado con plataformas para nuestros helicópteros, nuestros jeeps, ni para los Harriers. Toda la operación se hubiese arruinado por completo. La posible extensión de la base aérea de Puerto Argentino era una amenaza tan grave que los comandantes británicos consideraron la posibilidad de una respuesta drástica ante la ampliación de la pista. Tendríamos que haber llegado más lejos. No sé si hubiéramos llegado a la opción nuclear. No estoy seguro de cuán lejos, pero lo cierto es que hubiésemos tomado medidas al respecto. Esta es la historia de cómo Argentina pudo haber ganado la Guerra de las Malvinas en 1982. El 12 de abril, los submarinos británicos llegaron a las aguas del Atlántico Sur, notificando al enemigo que cualquier buque que se adentrara a menos de 200 millas de distancia de las islas sería hundido. La guarnición argentina en las Malvinas no había recibido los equipos necesarios para ampliar la pista aérea. No se hubiera podido instalar ahí esa base, porque técnicamente no estábamos en condiciones de trasladar todo el equipo de armamento. Un avión de caza bombardero o un avión interceptor necesita una pista más larga, pero aparte de eso necesita de otras cosas. Necesita de calles de carreteo, necesita de refugio, necesita dónde guardar el armamento, polvorines, camiones con el combustible y mil cosas más que el puerto argentino no existía. O sea que el hecho de alargar la pista no solucionaba el problema. Había que hacer una operación mucho más grande para completar una base con toda la infraestructura necesaria que requiere hoy un moderno avión de combate, ¿no? Perdida la oportunidad para ampliar la base aérea de Malvinas, los argentinos todavía tenían opciones para detener el avance de la flota británica. La Marina Argentina tenía todas las herramientas para enfrentar a los ingleses. La cuestión era cómo utilizarlas de manera eficiente. No dudaba respecto a que iban a comportarse profesionalmente. Podían causarnos graves daños. Argentina contaba con el veterano crucero General Belgrano, un sobreviviente del ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. A pesar de sus años, la artillería pesada del navío era un formidable desafío para los británicos. Conversé con el general Joffre, que era el comandante de la agrupación Ejército Puerto Argentino, y me dijo que el crucero General Belgrano iba a arribar a las islas, iba a fondear en la rada del Puerto Argentino. Con sus cañones de 152 milímetros, el Belgrano podía alcanzar objetivos a 20 kilómetros de distancia, mucho más allá que cualquier cañón británico. Los cañones de 5 pulgadas del crucero disparando desde Stanley hubiesen profundizado los problemas que debíamos
resolver. Hubiera sido un blanco prioritario para nuestros bombarderos Vulcan y nuestras fuerzas especiales. El 1 de mayo, la Armada Argentina intentó una maniobra sobre la flota británica con el portaaviones 25 de mayo por un lado y el crucero Belgrano por el otro. Intentó hacer el ataque el día 1 a la tarde. Esa pinza que yo estoy hablando, sí, ya los aviones estaban listos, estaban en cubierta, listos a despegar, listos a hacer el ataque. Lamentablemente ocurrió un hecho que no es único, pero que tampoco es frecuente. Hubo una calma de viento y no era posible hacer que los aviones salieran o decolaran del portaaviones, los aviones argentinos, cargados con suficientes bombas como para que la probabilidad de impactarle a un buque británico importante fuera razonablemente promisoria. Eso obligó a que se le empezara a sacar un poco más de combustible o algún armamento a los aviones que se iban a lanzar, y por lo tanto el portaaviones debía acercarse más al objetivo para que tuvieran suficiente combustible de ida y vuelta. Y en ese momento, cuando estaban acercándose, es cuando un avión de exploración inglés detecta al grupo de tareas argentino que estaba en acercamiento. El factor sorpresa, que en ese momento era vital para hacer el ataque sobre las fuerzas británicas, había desaparecido. Los argentinos abandonaron el ataque demasiado tarde. El crucero Belgrano fue hundido por 2 torpedos lanzados por el submarino nuclear Conqueror. Los proyectiles que lo hundieron también habían sido fabricados con tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Con el Belgrano se perdieron 323 vidas, la mitad de las muertes argentinas durante la guerra. A partir de este momento, los almirantes argentinos no quisieron arriesgarse a perder más buques y los mantuvieron en las aguas llanas cercanas al continente. Fue una gran noticia para nosotros saber que toda la flota argentina se retiraba a sus puertos. No salieron nuevamente de allí durante el resto de la guerra. Esto nos dio una gran ventaja. Ellos decidieron lanzar una ofensiva usando todos sus medios aéreos. La situación era todavía muy seria para nosotros. 2 viejos torpedos acabaron con la moral de la flota argentina. Sus aviones, sin embargo, siguieron actuando. Cuando se hundió el Belgrano, todavía tenían oportunidad, pero perdieron toda voluntad de lucha. Al día siguiente del hundimiento del Belgrano, un misil Exocet argentino acabó con el destructor británico Sheffield. La guerra todavía no estaba terminada. En la noche del 20 de mayo de 1982, las fuerzas británicas comenzaron el desembarco en las Malvinas. Era el comienzo de la campaña para retomar las islas. Los argentinos podrían haber detenido el asalto británico sin disparar una sola bala. No creo que hubiéramos podido hacer mucho. Nuestros dragaminas hubieran sido destruidos por la aviación argentina. No hubiéramos ido a ningún lado. Imaginen el caos que podrían haber causado. Las minas hunden barcos y nuestro comando estaba a bordo de ellos. Hubiéramos tenido que volver a casa. El único modo que teníamos para saber si habían colocado minas era enviar un buque y ver si explotaba. En Malvinas tuvimos 37 de estas. Servía para minar la entrada al puerto, pero eran tan pocas. Se pusieron algunas pocas minas a la entrada de la bahía de Stanley. La Armada no tenía minas, solo unas pocas unidades que databan de antes de la Segunda Guerra Mundial. Los argentinos contaban con pocas minas y muchos sitios que defender. Anticipar el lugar del desembarco no era una tarea fácil.
Yo me acuerdo que en mis exposiciones, cuando fueron los comandantes en jefe, le dije que en Malvinas había no menos de una docena de lugares donde el desembarco era perfectamente factible. Todo dependía de lo que decidieran los ingleses. Cuando un atacante de un archipiélago o de una isla tiene superioridad naval y aérea, puede elegir el lugar del desembarco como quiere. De manera tal que para el defensor el problema se hace muy grave, porque no puede organizar una defensa en todos los lugares posibles. La inteligencia naval decía que no iban a poder desembarcar nunca en San Carlos, porque los británicos no iban a poner la flota en el estrecho porque estaban muy expuestos al ataque argentino, que ahí no lo iban a hacer. Entonces esa zona no se minó. Sabíamos que habían minado las playas cercanas a Puerto Argentino, las mismas que usaron en su desembarco. Por eso buscamos otro sitio para bajar a tierra. Comenzamos a trabajar y finalmente llegamos a la conclusión que por sus aguas profundas, el mejor lugar era San Carlos. Hasta el último momento, los británicos ignoraban si los argentinos habían minado las aguas del estrecho de San Carlos. Llamé al capitán de la fragata Alácrate y le ordené que recorriera el estrecho que separa las islas de norte a sur. Él me dijo, bien, voy a entrar y salir del estrecho desde el lado norte una y otra vez. Nunca le expliqué que debía verificar la presencia de minas. Me sentí muy avergonzado por no haberle dicho la verdad. Él supo exactamente lo que le pedía e igualmente cumplió la orden. Esta es la historia de cómo Argentina pudo haber ganado la Guerra de las Malvinas en 1982. Una vez en las aguas de San Carlos, los británicos esperaron una ofensiva argentina. El desembarco es el momento más vulnerable para cualquier fuerza anfibia. Tengo entendido que los argentinos creyeron que la operación de San Carlos era solo un engaño. Era exactamente lo que queríamos que pensaran. Y logramos preparar nuestras defensas para hacerles frente si nos atacaban. El contraataque nunca se produjo, excepto por los ataques aéreos. No hay duda de que para efectuar una ofensiva terrestre es necesario contar con el dominio del aire. No hablo de un dominio total, sino del suficiente para avanzar por tierra sin pérdidas excesivas. Con menos aviones de combate y con sus portaaviones cerca del campo de batalla, los británicos se encontraban en una posición muy vulnerable. Los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina aún no habían mostrado toda su capacidad de ataque. Estaba seriamente preocupado por la Fuerza Aérea Argentina. Podían causar mucho daño a nuestra fuerza anfibia, en particular cuando los buques se acercaban a tierra y durante la descarga de pertrechos. Los argentinos tenían además la ventaja de contar con numerosos objetivos de ataque. El día del desembarco, toda nuestra fuerza anfibia estaba en San Carlos y los buques escolta en la parte exterior de la bahía. Era fácil saber cuáles eran los buques que debían atacar. Sin embargo, muchos de los pilotos argentinos carecían de experiencia en este tipo de combate. Era una nueva experiencia para ellos. Volaban 600 kilómetros sobre el mar y luego se lanzaban desde las nubes. Nunca lo habían hecho. Era una maniobra muy arriesgada. Para ganar la batalla, los argentinos debían atacar a los buques de desembarco, logística y transporte en el extremo de San Carlos. Sin ellos, los británicos no hubieran podido seguir avanzando.
Los buques logísticos son el blanco principal. Lo que pasa es que para llegar a los buques logísticos, el que defiende su convoy pone una escolta destinada a hacer fracasar el ataque de los aviones enemigos. Los británicos habían colocado estratégicamente a muchos de sus destructores y fragatas en la puerta del canal para sorprender a los pilotos argentinos. Durante 5 días, los pilotos argentinos desafiaron ferozmente a la defensa aérea y los aviones Harrier británicos. En la batalla perdieron 17 aviones y 10 pilotos. Sus esfuerzos podían haber sido más efectivos si las bombas hubieran alcanzado los blancos correctos. La logística de nuestras brigadas dependía por completo de 6 navíos de transporte. Si los hubiéramos perdido, nos hubiéramos encontrado en serias, muy serias dificultades. Los pilotos argentinos enfrentaban un serio desafío. Tenían que volar a muy baja altura sobre el océano durante al menos 1 hora, usando solo una brújula y un cronómetro como guía. Luego, cuando llegaban a San Carlos, contaban con unos breves instantes para decidir qué blanco atacar. Cuando iban a la bahía de San Carlos, venían volando a 300 metros por segundo, a 2 o 3 metros de superficie sobre el mar, entraban en una bahía repleta de buques y ahí no había mucho tiempo para elegir. La principal preocupación en esos momentos era no colisionar contra el agua. Tu mirada se concentra solo en lo que está por delante. Nada de lo que sucede a los costados es importante. Le tiraron a lo primero que encontraban y me parece que estaba bien. No tenían otro camino. De todas maneras, si las bombas que pegaron en los buques escoltas hubieran explotado, probablemente la Fuerza de Tarea Británica se hubiera quedado sin buques escoltas. Existía un reto aún mayor. Las bombas que lanzaban los aviones no habían sido diseñadas para impactar objetivos a tan baja altitud. Tuvimos que ir a pelear con ellos con los elementos que teníamos a mano. Pero nuestras bombas, lanzadas de los aviones a tan corta distancia, si les poníamos una espoleta que explotase y no bien tocara en el buque, corríamos el riesgo de la misma explosión de la bomba derribar al avión. Entonces había que ponerle un pequeño retardo. Y el retardo hacía que la bomba atravesara de lado a lado el buque y si explotaba, explotaba afuera. De esa forma entonces hubo muchas bombas que no explotaron. Al menos en 14 ocasiones, las bombas argentinas que alcanzaron a los buques británicos no llegaron a estallar. Estallaron menos bombas de las esperadas, casi la mitad. Si hubieran explotado, nos hubieran derrotado. Las bombas no explotaban porque no estaban previstos para ese tipo de blanco. Tuvo que ser todo improvisado en los días previos. Cuando se tuvo conocimiento de que Gran Bretaña mandaba a la flota, sacamos nuestros aviones a hacer pruebas con los destructores 42 de nuestra armada. Si las espoletas de las bombas hubiesen sido correctamente armadas, no me cabe ninguna duda de que hubiésemos perdido. Hubiésemos perdido el doble de buques de guerra, anfibios y mercantes. A pesar de los desaciertos y de las bombas que no explotaron, los aviones argentinos debilitaron a la flota británica. Después de 5 días de intenso combate, el almirante Woodward estuvo a punto de comunicar a Londres que la guerra estaba perdida. Consideré seriamente la posibilidad de llamar a casa para decir que habíamos perdido. La situación parecía indicar que pronto estaríamos fuera de juego. En algún momento hay que comenzar a pensar en terminar con todo. Desde el momento en que los británicos desplegaron su flota el 3 de abril, comenzaron una carrera contra el tiempo. Nada más el viaje hasta las Malvinas les había tomado 19 días. No se puede colocar un portaaviones en la línea de batalla y dejarlo allí por meses. 3 meses es el límite de tiempo. Para fines de junio, todos nuestros buques presentarían problemas. Por eso planificamos que la batalla no se extendiera mucho más allá de mediados de junio.
Los británicos tuvieron que lidiar con una gran pérdida cuando un misil argentino les hundió el carguero Atlantic Conveyor. Este buque llevaba parte de los helicópteros pesados y equipos necesarios para la campaña terrestre. Sin dudas, el hundimiento del Atlantic Conveyor tuvo un efecto más grave que cualquier otra pérdida, excepto quizás por la de un portaaviones. Allí perdimos la mayor parte de nuestros helicópteros pesados. Según recuerdo, fue la pérdida más importante que tuvimos en toda la guerra. El naufragio del Atlantic Conveyor causó serios problemas a los británicos a la hora de mover sus hombres y artillería a través de las islas. La flota británica se encontraba al límite de su resistencia en alta mar. Los argentinos todavía podían ganar la guerra si lograban retrasar el avance británico. Los argentinos debieron haber mandado sus tropas al frente para comenzar a patrullar y montar ataques sobre nuestro perímetro. Nos habrían obligado a avanzar más lentamente. La Junta todavía creía en la posibilidad de una solución política. Y yo se los transmití a mis fuerzas, diciéndole, señores, cuando nos ataquen los ingleses tenemos que resistir a cualquier precio, porque después de eso tenemos posibilidades de una negociación seria para recuperar las islas. Una vez en tierra firme, los regimientos británicos estaban en desventaja. Se encontraban a miles de kilómetros de sus bases y con menos hombres que sus adversarios. Era crucial obtener una victoria rápida antes de agotar sus municiones y suministros. Observé la situación y comprendí que necesitaba establecer una superioridad moral sobre el comandante argentino. Es por eso que le ordené al comandante Thompson que fuera en busca de la batalla y le ordené que les demostrara nuestra voluntad de ganar. Los británicos decidieron hacer su primer ataque terrestre sobre la pequeña guarnición de Darwin, Pradera del Ganso, en lugar de dirigirse a Puerto Argentino, el objetivo principal de la guerra. Por tratarse de un destacamento menor, Pradera del Ganso parecía el sitio perfecto para una victoria fácil. Pero los británicos subestimaron a la guarnición argentina allí estacionada. Teníamos una inteligencia realmente pobre acerca de lo que sucedía en las islas. Por cierto, nunca anticipamos la gran cantidad de tropas que había en Pradera del Ganso y fuimos tomados por sorpresa. Estaba sorprendido por lo que nos costó tomar Pradera del Ganso. Nunca pensamos que fuera tan fuerte esa guarnición y por supuesto que nos tomó mucho más tiempo del que habíamos planeado. Los tendrían que haber dejado de lado y dirigirse directamente hacia Puerto Argentino. Esta es la historia de cómo Argentina pudo haber ganado la Guerra de las Malvinas en 1982. Después de 2 días de feroz enfrentamiento, los británicos tomaron Pradera del Ganso. No fue una victoria fácil como habían previsto. Si la resistencia argentina se hubiera mantenido tan firme en las siguientes batallas, los británicos hubieran agotado sus municiones y suministros antes de llegar a Puerto Argentino. Combatieron muy bien nuestros hombres en Pradera del Ganso. Los ingleses tuvieron importantes pérdidas, pero no iba a incidir en el resultado final de la guerra. Aunque los argentinos no pudieron retener Pradera del Ganso,
La guerra todavía no estaba perdida. A los británicos se les acababa el tiempo. Un solo contraataque podía ser suficiente para acabar con los planes de Gran Bretaña. El 14 de junio escribí en mi diario las palabras: si los argentinos soplaran sobre nosotros, nos derrumbaríamos. Yo quise contraatacar. Hicimos el plan y todo, tenían la unidad prácticamente de pie para empezar a hacerlo, lo íbamos a hacer de noche. Cuando se me niega la autorización para hacerlo, el general me lo dice con toda claridad: yo no puedo sostener su esfuerzo con la logística. Los contraataques deben ser planificados minuciosamente y aún ensayados. Si no, no se pueden ejecutar contraataques. La guerra duró 17 días más. Los problemas que afectaron a las tropas argentinas desde el inicio de la guerra empeoraron con las siguientes batallas. Los británicos lentamente se aproximaron a Puerto Argentino. Cuando los británicos llegaron a la capital de las Malvinas, los argentinos ya estaban muy debilitados. El 14 de junio, el general Menéndez firmó el acta de rendición. Yo le dije aquella mañana del 14 de junio al general Galtieri: yo no puedo exigirles más a soldados que han peleado tanto y que han dejado tanto. Ahora tenemos que asumir una responsabilidad histórica. Bueno, yo la asumí. Era mi misión como comandante en ese momento. La guerra por las Malvinas duró 74 días. Este fugaz conflicto tuvo profundas implicaciones para ambos bandos. La caída de la Junta Militar Argentina fue acelerada por la derrota en una guerra que intentaba recuperar la confianza de un pueblo desilusionado. El punto central para entender la Operación Malvinas es que se partió de un supuesto erróneo. El supuesto erróneo era que Gran Bretaña no iba a reaccionar militarmente. Mientras que en el Reino Unido, Margaret Thatcher llegó a la cima de su popularidad gracias al renovado patriotismo que provocó el triunfo en la guerra. Ella y su partido resultaron ganadores en las siguientes elecciones generales. Hoy, las Malvinas siguen en manos de los británicos. Yo creo que debería haber desobedecido las órdenes y contraatacado. Estuvimos a un tris de ganar la guerra si hubiéramos hecho o intentado hacer todos, dar un paso adelante en el último momento. Eso nos hubiera complicado y eventualmente hubiera entorpecido el avance británico, causando muchas bajas, y podría haber forzado a la opinión internacional a presionar a Gran Bretaña para llegar a algún tipo de acuerdo. Creo que pudo haber habido un determinado momento una tregua, un armisticio, ¿no es cierto? Pudo haber habido una solución intermedia. Lo que pasa es que, dado el fervor que se había generado en la Argentina, cualquier alternativa a estas características hubiese parecido una derrota política de la Junta Militar. Cuando comenzó la Guerra de Malvinas, en abril de 1982, su resultado era incierto. Alguien dijo que el arte de la guerra consiste en cometer menos errores que el oponente. El conflicto por las Malvinas lo demuestra. Un error menos de los argentinos y uno más de los británicos pudieron haber cambiado el curso de la historia.